Saludos a todos. Vamos a dar inicio con el estudio que corresponde a esta tercera parte de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Para efectos de mejorar la presentación en cuanto a tiempo, he ampliado un poco el número de filminas que estaremos estudiando por sesión. Estábamos haciéndolo con 14 o 15, pero se necesita mucho tiempo para cubrir, por lo que he reducido las que quedan a filminas de 10. Y vamos a continuar con la filmina número 30. Estas son 3 filminas que lo que hacen es básicamente resumir y concluir lo que hasta aquí hemos aprendido. Lo primero que podemos ver es hacernos una pregunta que es relevante y muy importante. ¿Qué aprendo yo de este pasaje hasta aquí? Bueno, pues podemos sacar hasta 5 subpuntos en esta primera filmina que nos ayudan a concluir lo que yo estoy aprendiendo, porque ciertamente estas cartas en particular, como toda la palabra de Dios, es útil para que cada uno de nosotros aprenda y perfeccione su caminar delante del Señor. Lo primero que aprendemos entonces es que mi Señor anda en medio de su iglesia. Eso es algo que no podemos negar, ni dudar, ni siquiera pensar que puede no estarse produciendo, porque es así. Ya lo vimos al principio cuando iniciamos con la presentación del Señor allá en el capítulo 1. Y por lo tanto, como el Señor anda en medio de su iglesia, yo soy, por su gracia, parte de ella, obviamente el Señor está a mi alrededor. Eso es una forma ilustrativa de decirlo, porque sabemos que el Señor mora en el corazón de cada uno de sus siervos. 2. Por tanto, y ante esta realidad, no hay absolutamente nada, y nada de manera enfática, que yo pueda hacer, pensar, querer o dejar de hacer que el Señor no sepa. No hay forma. Tercero, que es mi deber, como creyente fiel, identificar y detener doctrinas heréticas. Y para eso ya lo ha mostrado el Señor a esta misma iglesia en el versículo 2, cuando le dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ese es un deber de cada siervo del Señor, de tener esa capacidad para identificar a un falso maestro, para detener enseñanzas erróneas y para evitar doctrinas heréticas que se introduzcan en la iglesia. Cuarto, que hoy el repudio a los malos y sus herejías es fundamental para la salud espiritual de la iglesia. 1 Corintios 5:11. Esto es importante y relevante porque lastimosamente la corrupción escritural abunda y sobreabunda en muchas pseudoiglesias llamadas cristianas, pero que están predicando falsedades. Quinto, que yo debo ser la primera línea de defensa de la sana doctrina. Tito 2:1. Esto debe ser totalmente claro, ya que mi deber como parte de los siervos del Señor es estar atento para que la sana doctrina no se vea afectada por este montón de falsos maestros que sobreabundan hoy en día. Como segundo punto importante en este resumen y conclusiones, filmina 31, tenemos que mis actos en defensa de la verdad deben ser firmes y sobre todo escriturales. ¿Qué significa esto? Que toda defensa debe ser hecha con base en la palabra de Dios y no en opiniones o suposiciones que eventualmente podrían ser erradas. 1. Antes de rechazar a cualquier probable creyente, primero debo conocer su verdad o su falsedad. Y la única manera en que yo pueda conocer esa verdad o falsedad de un probable creyente es conociendo yo la palabra de Dios. 2. ¿Cómo se hace? El apóstol Juan lo señala muy bien en su primera carta en 4:1 cuando dice: probad los espíritus si son de Dios. Y para probar los espíritus debo probarlos a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, me es imprescindible conocerla. 3. El mecanismo es conociendo la sana doctrina. Así sabremos cuando alguien dice falsedades. Si no la conozco, si no la domino, si no la estudio y no la hago parte de mi vida, pues simple y sencillamente no tendré la capacidad para enfrentar a aquellos que vienen preparados con mentiras para tratar de inducir el engaño. Dice Josué 1:8, el Señor le manda y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, pues este libro de la ley, que para efectos de la iglesia del Señor es las buenas nuevas del Evangelio del Señor, y lo que ahora nunca debe apartarse de la boca del siervo, y para ser instruido en él y para tener los argumentos necesarios para una defensa efectiva contra este tipo de personas. Cuarto, según el mismo Señor, el Señor Jesucristo, todo mentiroso es hijo del diablo. Esto es un término que alguien podría considerar demasiado fuerte, pero es real. El Señor Jesucristo lo dice Juan en 8:44, cuando le dice a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, todo aquel que rechaza al Cristo, todo aquel que reniega del Cristo, pues simple y sencillamente está del otro lado de la acera. Es hijo del diablo. Esto es terminante y es absoluto. Claro que aún esas personas, si se arrepienten de sus malos caminos y buscan a Dios de corazón, pueden hallar misericordia en el Señor. Quinto, hay un tip importante para conocer cuando alguien es sincero o cuando es falso. Es conociendo la posición de esa persona con relación a la nube de falsos apóstoles y maestros que pululan hoy. Si este tipo de gente suele ser de los que apoyan a los mentirosos, a los reconocidos falsos maestros y falsos apóstoles, pues evidentemente ahí hay una buena razón para suponer que él también lo es. Continuamos con la Filmina 32 y esta es ya la tercera de las tres que componen el resumen y conclusión de lo que hemos aprendido hasta aquí. Hay un sexto punto en ese punto 2 y es que así es su palabra. Debemos tener claro que es solo la palabra de Dios y nada más que ella la que expone a estos falsos profetas y a estos falsos maestros y a estos falsos apóstoles y a todos aquellos que son falsos en la predicación verdadera del Evangelio. Segunda de Pedro 2:1 y Judas 1 del 10 al 23 nos advierten acerca de cómo son y qué hacen todos estos mentirosos. Y debemos recordar que el único alimento verdadero al cual el siervo puede acudir para estar preparado es, repito, la palabra de Dios, que es la única que con verdad lo puede instruir, lo puede alimentar, lo puede madurar, lo puede hacer crecer para que tenga en sus manos, en su conocimiento y en sus palabras, el arma poderosa, la espada de dos filos que pueda rebatir a esta clase de farsantes. Segunda Timoteo 4:3 y Tito 2:1 nos ayudan a entender esta parte. Y hay un séptimo punto también, que es una frase que me quedó muy grabada de la famosa caricatura de Mafalda. En una de ellas, Mafalda le dice a Miguelito, su amigo, le dice, el problema de no leer, Miguelito, es que estás obligado a creer todo lo que te dicen. Esto es una absoluta verdad. Si uno como creyente no estudia y no se prepara en la palabra de Dios, viene cualquier patán y dice cualquier barbaridad, y si el siervo no tiene el suficiente conocimiento, pues como no lo tiene, tiene que creerle a aquel que se lo dice. Y entonces, ante este hecho, se pueden producir dentro de la iglesia del Señor, que no esté debidamente preparada, y los siervos que la componen, se pueden producir muy riesgosas herejías en las cuales se pueden caer. Y en el octavo punto hacemos un resumen de lo que hemos aprendido, de lo que aprendemos de esta iglesia de Éfeso. El ser sufrido es cualquier forma de persecución que por la causa de su Señor el siervo sufra, ya sea que sea golpeado, escupido, ofendido, cualquier tipo de persecución hace que el siervo se convierta en un siervo perseguido por la causa de su Señor. También nos enseña que aún en el sufrimiento hay que tener paciencia, y eso es esperar confiado y descansando en el Señor cuando se sufre. Esto probablemente pudiera ser más fácil decirlo que practicarlo, pero es una realidad. El Señor promete estar con los suyos y promete fortalecerlos. Por lo tanto, es asunto de tener paciencia, porque el Señor estará ahí para socorrernos. Y mientras tanto, seguir trabajando en la causa del Señor. A pesar de sufrir, no debemos cesar, no debemos decaer, no debemos de hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado en su obra bendita. Debemos seguir trabajando. Y también debemos hacerlo trabajando por amor de su nombre. Hay causa y motivación para trabajar por el Señor, es el nombre. La causa es el nombre del Señor y la responsabilidad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por último, también aprendo que ante todo esto, no debo desmayar en ningún momento. Yo debo, como dice Colosenses 3, del 1 al 2, dice el apóstol Pablo,
que mi mirada debe estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí ciertamente podemos encontrar situaciones difíciles, situaciones incómodas, dolorosas quizás, pero si no fijamos la mirada en el entorno que nos rodea y la mantenemos en las cosas de arriba, en la meta que es Cristo, en ese caso, si lo hacemos así, mantendremos un alto espíritu, no desmayaremos a pesar de lo sufrido, a pesar de que la paciencia, a pesar del trabajo, lo haremos por amor del nombre del Señor y nos mantendremos firme en esa condición. Pasamos ahora a la Filmina 33 y estamos en el versículo 4, continuando con la parte que es la tercera del grupo que se compone en cada una de las iglesias, y es la parte de la recriminación. En el versículo 4 el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un único señalamiento para la iglesia de Éfeso y es una acción que el Señor desaprueba, y es que le dice: tengo algo contra ti, tengo algo que no me gusta de lo que estás haciendo. Este tipo de acusación que el Señor hace de manera general incluye a la iglesia como un todo, así como a su líder, el ángel del cual habla al principio de cada iglesia, y a los integrantes de la congregación de manera puntual. Eso lo podemos ver en Efesios 5:23, que nos ayuda a entender esa responsabilidad. Ahora, ¿qué significa esto de que el Señor le diga a la iglesia de Éfeso que tiene algo que no le agrada, y es en particular ese abandono del primer amor? Bueno, lo primero, el problema se origina en el ser interno de la iglesia, es decir, en el grupo de creyentes como un todo están siendo desviados por sentimientos que cada uno tiene en su corazón de las responsabilidades que inicialmente asumieron con el Señor. Segundo, sus efectos en este tipo de situaciones de perder ese entusiasmo que al principio motiva al creyente se hacen visibles para los miembros de la iglesia, pero en la situación general en la que se encuentra, nadie quiere reconocerlos, nadie quiere enfrentarlos y prefieren seguir en esa pendiente, en ese decaimiento, y así continuar actuando en forma tal que sin ninguna duda el Señor no reconoce eso más que como una desobediencia y algo que es recriminatorio, y por eso se lo señala aquí a la iglesia de Éfeso. Tercero, la iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, decayó en gozo y dejó su primer amor. Es decir, aquella motivación que tenía al principio, que lo vimos en el versículo 2, todo eso estaba desapareciendo. Y la iglesia, los miembros de la congregación, no estaban tomando su responsabilidad lo suficientemente en serio para volver al camino correcto delante de su Señor. Cuarto, todos los miembros de la iglesia individualmente son acusados como un todo, y nadie en la iglesia queda exento de culpa. Es decir, como diríamos aquí en este país, ahí cada quien jala para su saco. Si el que se siente sabedor de que esa acusación no le cabe, porque mantiene el ritmo de servicio y obediencia a su Señor, magnífico. Pero habrá otros en quienes definitivamente la pedrada, por decirlo de alguna manera gráfica, les da directo en la cabeza. Seguimos con la Filmina 34 y estamos siempre en el versículo 4, donde el Señor le ha recriminado a la iglesia de Éfeso y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo que la pregunta inmediata que tenemos que hacernos es: ¿qué es dejar el primer amor por el Señor? ¿Cuáles son sus consecuencias? Bien, primero, dejar el primer amor es perder con el paso del tiempo el entusiasmo, el celo, la pasión, la motivación, la alegría y el agradecimiento ferviente que debe existir en el corazón de todo siervo del Señor por aquella salvación recibida. Con el paso del tiempo eso llega a mermar ese sentimiento en el cual nosotros valoramos, como valoramos al principio aquella salvación tan enorme de saber lo que éramos y saber lo que tenemos ahora en Cristo, y nos motivaba a trabajar y a servir por el Señor. Con el paso del tiempo se pierde. En algunos creyentes, claro que sí, que no en todos. Segundo, esto hace caer al siervo en apatía, en la que aquella salvación gloriosa ya no es el motor que mueve su vida. Al principio, cuando creímos, el saber lo que éramos y el saber lo que el Señor nos promete y el lugar donde nos llevaría, era un motor que verdaderamente nos llevaba impulsados, a veces a gran velocidad,
hacia las cosas del Señor para hacerlas con gozo, no importa lo que fuera, porque ese gozo, esa alegría de la salvación recibida era la que nos movía. Tercero, si miramos un momento a aquellos días en que creímos, años atrás quizás, y lo que sentíamos, con lo que sentimos hoy, seguramente lo entendamos. ¿Por qué? Porque lastimosamente esto es un mal que afecta a la iglesia de Éfeso en aquel momento y a la iglesia de hoy en día, en donde esa apatía, ese desgano, ese no querer hacer y no querer comprometerse con los asuntos del Señor es algo que predomina en el corazón de muchos, en donde las cosas del mundo son prioritarias con respecto a aquellas que son las que debemos hacer delante de Dios. Y cuando hablo de cosas del mundo, no necesariamente hablo de cosas que son pecado, sino simplemente de las obligaciones naturales, como son la familia, el trabajo, el estudio, esto y aquello, pero que se ponen en un lugar privilegiado por encima de nuestros deberes para con el Señor. Eso hace decaer ese amor por el Señor. Cuarto, ¿hay consecuencias por todo esto? Claro que sí hay consecuencias. Y una de esas es que el siervo queda sujeto al juicio de su Señor. Eso lo sabemos por Hebreos 12:6, que dice que el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Y quinto, un problema secundario pero no menos delicado es que el entorno que nos rodea, gente que no es creyente, sabrá y notará el enfriamiento en el cual hemos caído y ese mal testimonio social que estamos dando difama el nombre y la santidad del Señor. Y eso sí es gravísimo, porque eso deja al siervo sin autoridad alguna para testificar acerca de Cristo. Es más, ni siquiera lo hace porque ya no tiene ganas. Esto lo podemos confrontar con Romanos 14, 15 y 16. Pasamos a la Filmina 35 y esta es la tercera de las tres que componen este versículo 4, donde el Señor le ha recriminado a la iglesia de Éfeso una sola acción. Has dejado tu primer amor. Has priorizado otras cosas en tu vida y has puesto en segundo, tercero o cuarto lugar ese interés por hacer las cosas que tú sabes que debes hacer delante de mí. Riley es un siervo que ya está en la presencia del Señor y que escribió varios libros, incluso un comentario de toda la Biblia. También lo busqué su descripción acerca de lo que significa la palabra dejado y al respecto Riley comenta sobre esta palabra dejado. Implica, dice, un acto intencionado, no accidental. Más de 30 años antes esta iglesia había sido alabada por su amor. Y eso lo podemos ver en la carta de Pablo en Efesios 1:15 al 16. Entonces dejar el primer amor no es algo casual, es algo deliberado, algo que el siervo hace consciente y negligentemente de que aquello lo hace porque quiere. Es decir, ya no quiere cumplir con los deberes que tiene para con su Señor y se dedica en todo su esfuerzo a cumplir con otras cosas que son totalmente del entorno social, que aun siendo importantes jamás pueden ocupar la prioridad del servicio de Dios. Del primer amor de Israel, para que lo veamos de manera más clara y lo entendamos, dice el profeta Jeremías: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías 2:2. Esa actitud de Israel en su juventud, en su relación con el Señor, ese es el amor del desposorio, el primer amor, cuando Israel quería hacer todo conforme a la voluntad de Dios, pero que con el paso del tiempo también perdió ese primer amor y se desvió a caminos de desobediencia. Así, esto me obliga a mí, como creyente, como siervo, como salvo, a mirar dentro de mi corazón y preguntarme, aquí y ahora, en este momento, ¿cuál es la intensidad de mi amor por mi Señor? ¿Puedo contestarme esa pregunta o tengo miedo de hacerlo? ¿Es ese amor por el Señor el mismo que sentía cuando creí en Él? ¿Cuando le confesé como mi Señor? ¿Cuando le creí como mi Salvador? ¿Y ese amor que sentía entonces ha ido creciendo cada día o tal vez ha decaído? Si es así, si ha decaído, debemos retomar la línea de la obediencia de inmediato, porque ese primer amor no puede apagarse en el siervo, porque incurre en desobediencia e incurre
en cosas de las que luego tendrá que lamentarse. Ahora pasamos a la Filmina 36 y al versículo 5, donde el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, después de haberle señalado aquello que a él no le agrada, de recriminarle algo que la iglesia estaba haciendo, le hace una petición, el cuarto aspecto de la estructura que hemos estado analizando. Le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta petición, vean qué increíble amor hay en lo que el Señor le está pidiendo. Él, siendo Dios Todopoderoso, no amenaza inmediatamente, no trata de acorralar a sus siervos, sino simplemente con grande amor y cuidado le dice, analiza, medita, arrepiéntete y vuelve al camino de la obediencia. Tal y como es su naturaleza justa, el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento antes de proceder a castigarlo si no lo hace. Y esto es algo que podemos ver a lo largo de toda la palabra de Dios, donde el Señor primero da advertencias antes de castigar a aquellos que son de los suyos. Toda la historia de Israel, toda, está llena de los llamados que Dios le hacía a ellos para volver a los caminos de obediencia por medio de sus profetas. ¿Cuántas veces los profetas clamaron a Israel diciéndole que Dios los llamaba, que Dios los amaba, que Dios quería que volvieran por el camino de la obediencia? Y ellos simplemente se resistían y buscaban dioses ajenos para adorar. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos 16-18 y el capítulo 65, versículo 2, encontramos parte de esos llamados. Así, ante la negativa del hombre y sobre todo la negativa de Israel, cuando Dios envió a su Hijo a redimir al ser humano, hasta el llamado de Juan el Bautista fue desde el principio a Israel diciéndoles, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Vean cómo desde antes ya el Señor conocía la condición del ser humano y su primer llamado es arrepiéntanse de sus malas acciones, porque el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Y así en el pasaje del versículo 5, cuando el Señor dice, recuerda por tanto, recuerda, ¿por qué es importante? Porque esta palabra significa que aquel a quien se le dice que recuerde es porque ya conoce lo que su Señor ha mandado. Se recuerda algo cuyo conocimiento ya se tiene dentro de uno. Por lo tanto, el Señor le está diciendo simplemente, revisa tu corazón, revisa tu memoria, revisa tu entendimiento, porque esto tú lo sabes, ya te lo había dicho, incluso lo estabas haciendo, pero con el paso del tiempo lo has olvidado. Y esto es importante porque es tan válido para los días de la iglesia de Éfeso como lo es para cada uno de nosotros hoy, en este preciso momento. Continuamos con la Filmina 37 y estamos siempre en el versículo 5, en la petición que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso y por extensión, recuerden, se lo hace a toda su iglesia, a todo lo largo de la distancia del tiempo y lugar donde quiera que el nombre del Señor sea predicado. Y ahora vamos a ver un segundo componente de este versículo 5, que es el por tanto. El Señor le acaba de decir, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y este por tanto que sigue a esta palabra recuerda, afirma la unión del conocimiento de dónde estaban y del cual has caído. Es decir, el por tanto es una derivación del recuerdo que ellos debían tener, del conocimiento que ellos debían tener, de la situación que practicaron antes cuando el Señor los alababa y de la situación en la que están ahora. Cuando les dice, ¿de dónde has caído? Estabas allá, ahora estás aquí. Estabas arriba, ahora estás abajo. ¿Dónde estaba la iglesia de Éfeso antes de caer? Bueno, pues lo volvemos a repasar en los versículos 2 y 3 de esta misma carta. El Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí era donde estaba la iglesia de Éfeso. Y de ese arduo trabajo que el Señor le alaba aquí, de ahí cayeron, y lo que estaban haciendo ahora no le agrada al Señor. Y como la aplicación de la palabra de Dios tiene alcances a lo largo del tiempo y llegan hasta mí y hasta cada uno de ustedes, lo único que tengo que hacer es mirarme en el espejo efesio y preguntar, ¿dónde estoy yo en lo que mi Señor pide de mí? Quizás estas preguntas no sean del agrado de algunos porque nos comprometen a dar una respuesta de
cuál es mi posición y de dónde estoy parado en este momento. Pero es necesarísimo entender que yo debo saber dónde estoy yo con respecto a lo que el Señor pide de mí. El Señor es claro, le ha dicho a la iglesia de Éfeso, te reconozco esto, esto y esto. Excelente, lo estabas haciendo bien, pero en este momento ya no estás ahí. Estás en una situación en la que debo decirte que no me agrada. ¿Qué haría el Señor conmigo? ¿Dónde estaba yo antes? ¿Dónde estoy ahora? Estaré en una posición en la que el Señor me podría tal vez felicitar, darme una palmada por la espalda y decirme, muy bien, lo estás haciendo bien, estoy satisfecho con tu trabajo. O me dirá el Señor, mira, no estoy de acuerdo, estoy a disgusto con lo que estás haciendo y no estás haciendo bien las cosas. Entonces, por ejemplo, si esto lo mido en una escala de 1 a 10, en donde 1 es una situación extremadamente mala y 10 es una situación extremadamente buena, ¿dónde me pondría yo? ¿En qué lugar de esa escala de 1 a 10 estoy? ¿Estoy para abajo del 5? Eso es malo. ¿Estoy para arriba del 5? Bueno, pues dependiendo, si apenas llego a 6, todavía me falta muchísimo. Si ya paso el 7, estoy mejorando bastante. Y si estoy caminando por el 8, excelente. Debo seguir así, creciendo y madurando para crecer delante del Señor. No para que yo sea reconocido, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Pregunto, ¿qué estoy haciendo para llegar a ese lugar donde mi Señor quiere que esté? ¿Estoy haciendo algo o simplemente estoy dejando pasar la vida esperando algún momento en el cual tenga tiempo para hacer las cosas que el Señor que el Señor me pide? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estoy haciendo lo necesario para llegar donde el Señor quiere que esté? ¿Estoy haciendo lo necesario para llegar donde el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso que debía llegar? Debo revisar eso en mi vida. Seguimos con la Firmina 38 y estamos en la segunda parte del versículo 5, donde el Señor le dice a la iglesia, después de haberle señalado dónde estaba y de dónde ha caído, y le hace una petición simple y formal: arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí debemos reconocer que si este tipo de preguntas, como lo mencionaba hace un rato, me hacen sentir culpable o dudar acerca de contestarlas porque no estoy seguro de que la respuesta sea la que el Señor quiere oír, ¿qué debo hacer? No puedo definitivamente, si soy un verdadero siervo de Dios, no puedo simplemente quedarme sin hacer nada. No solo sería irresponsable, sino que me haría sujeto a la reprensión divina. Pues claro, aquí está la respuesta, el Señor la acaba de dar. Si yo me siento mal por hacerme estas preguntas y no contestarlas como debería contestarla como siervo de Dios, significa que algo estoy haciendo mal. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Y por lo tanto me lo dice a mí: arrepiéntete de esta condición en la que ahora no estoy de acuerdo contigo y estoy enojado y molesto con lo que estás haciendo. Te digo, arrepiéntete de lo que estás haciendo ahora, o de lo que estás dejando de hacer, o de la conducta que estás llevando, o de las prioridades que estás teniendo. Arrepiéntete. Y lo confirmamos a través del Proverbio 28:13, donde el proverbista dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que si preferimos guardar silencio y seguir haciendo el acto irresponsable de no hacer lo que el Señor nos manda, estamos encubriendo el pecado. Y la prosperidad no va a llegar. Y no me refiero a prosperidad material, me refiero a prosperidad espiritual. Entonces, esto es, en esencia, lo que me está diciendo el Señor es: arrepiéntete y pide perdón, y yo te perdonaré. Y esa es una promesa inmutable que no cambia y es real. El Señor es verdadero en cuanto a promesas como estas y todas las que Él hace, de que si yo me arrepiento y le pido perdón, Él verdaderamente me perdonará. Dice Isaías 55:7, vuélvase a Jehová, referido al pecador, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. ¿Qué es lo que cómo debe llegar esa persona que se vuelve a Jehová para que el Señor tenga de él misericordia y le perdone? En acto de arrepentimiento sincero, de corazón. Aquí no hay medias tintas que puedan hacerse de, como decimos en este país, de la lengua para afuera, de los dientes para afuera. Tiene que ser absoluto y verdadero, un arrepentimiento que nace de lo profundo del ser. Muy bien, la persona se arrepintió, alcanzó misericordia y es perdonado. Después, ¿qué hago luego de enderezar mi vida? Pues simple y sencillamente hacer lo que el Señor dice: haz las primeras obras.
¿Cuáles son esas primeras obras? Las que ya leímos en los versículos 2 y 3. Todas aquellas buenas cosas que la iglesia de Éfeso hacía delante de su Señor antes de caer en aquella desidia de dejar el primer amor del Señor. Hacer las primeras obras. Pero aquí puede haber un pequeño problema. Una duda casi inevitable y que causa temor. ¿Qué pasa si no he hecho nada de eso que el Señor manda? Ni siquiera parecido. Nada de las cosas que hacía la iglesia de Éfeso las he hecho yo. ¿Qué sucede? Me arrepiento, pero ¿cómo vuelvo a hacer las primeras obras si ni siquiera había empezado a hacerlas? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer, obviamente, es empezar de inmediato a hacerlas. Si no las ha hecho por irresponsabilidad o negligencia, y habiéndose arrepentido y siendo perdonado, pues lo obvio y natural es empiece a hacerlas de inmediato. ¿Y qué ayuda va a tener? Pues nada más y nada menos que el don que el Santo Espíritu le ha dado y ha puesto en su corazón, para que usando el don del Espíritu, esas buenas obras y todas esas buenas acciones que son de la aprobación del Señor, empiecen a ser hechas por cada uno de nosotros. ¿Que hay que hacerlas? Hay que hacerlas. Eso es definitivo. Llegamos así a la Filmina 39, que es la última del estudio de hoy. Y estamos en la cuarta de las 4 que componen el versículo 5. Y estamos en la última parte del versículo 5, donde el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, haz las primeras obras. Y de aquí podemos concluir que verdaderamente se requiere voluntad, pasión y celo para hacer lo que el Señor manda. Es decir, aunque si bien es cierto el mandato del Señor es imperativo, a ninguno de nosotros el Señor nos va a torcer la mano atrás para obligarnos a hacer las cosas que Él manda. Eventualmente puede llegar un castigo del Señor que nos orilla a hacerlo, pero el Señor quiere que esto lo hagamos con voluntad, con deseo, con pasión, con celo, porque verdaderamente queremos. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta de un corazón agradecido por una salvación que el Señor nos da por toda la eternidad. Caramba, ¿cómo es posible que no respondamos a ese amor del Señor, a ese sacrificio del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros y no lo hagamos con pasión, con deseo de mostrarle al Señor, haciendo por lo menos el trabajo del siervo inútil para mostrar ese agradecimiento al Señor? Esto debería ser algo automático, no es algo que me obliguen a hacer y que lo tengo que hacer porque no me queda otra. Esa no es la actitud. Cada uno de nosotros debería pensar, como decía el salmista, y sentir como decía el salmista cuando en el Salmo 69:9 decía, me consumió el celo de tu casa. Es decir, el servicio, el estar en la casa del Señor, el aprender en la casa del Señor, decía el salmista, eso me consumía el deseo de estar ahí y servir a mi Dios. Y ese debería ser el mecanismo que cada uno de nosotros debe estar haciendo para cumplir con aquello que el Señor quiere que hagamos. Es decir, como dije hace un rato, por lo menos hacer el trabajo del siervo inútil. Y el trabajo del siervo inútil no es el que no sirve, no. El trabajo del siervo inútil delante del Señor es aquel que solo hace lo que se le manda. Imagínense si ni siquiera llegamos al título de siervo inútil, significa que ni siquiera estamos haciendo lo que el Señor manda que hagamos. Y eso ya sí son palabras de gravedad. Por lo menos debo reconocer, y creo que cada uno de nosotros tiene conciencia, que el estar aquí estudiando la palabra de Dios, si hasta aquí hemos llegado, es una muy buena señal de que caminamos en la dirección correcta y que ciertamente si queremos continuar estudiando y aprendiendo, pues lo que tenemos que hacer es seguir estudiando y aprendiendo. Y esto no es solo un estudio eventual de las 7 iglesias del Apocalipsis, sino hacerlo en mi casa, de manera privada y de manera regular, todos los días, estudiando un poco de la palabra de Dios para crecer en conocimiento, en enseñanza y en la práctica de lo que Dios quiere que hagamos. Del valor de hacer lo correcto ante el Señor, escribe Santiago en el capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vean qué importante esto, porque no es solo mostrarlo para agradar a Dios y para cumplir sus propósitos, sino mostrarlo para que me sea de testimonio a aquellos que me rodean. Buena conducta de obras en sabia mansedumbre. Recuerden que muchas veces las acciones valen más que 1000 palabras. Lo que yo hago habla más duro que lo que yo pueda decir a gritos, porque la gente ve lo que hago más que lo que digo.
Y si lo que yo digo no es lo que hago, pues simple y sencillamente estoy dando un mal testimonio. Y de estas obras, dice el apóstol Pablo, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, de Dios, de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si Dios ha preparado de antemano buenas cosas para que nosotros las hagamos, si irresponsablemente no las hacemos, no estamos caminando en la voluntad del Señor y en las ordenanzas que Él nos da. Creo que hasta aquí la iglesia de Éfeso nos ha dado valiosísimas enseñanzas que yo espero que cada uno de nosotros atesore y verdaderamente cumpla. Aquí terminamos esta tercera parte de la iglesia y con la ayuda del Señor y su buena voluntad nos estaremos escuchando para la próxima semana. Dios los bendiga.